Vamos a leer el capítulo 2 de Colosenses, versículos 16 al 23. En esta parte termina el capítulo 2. Así que vamos a leerlo juntos. Toda la iglesia dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a ¿qué? Comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Esta carta que tenemos consignada nosotros en la palabra a los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo y es la respuesta a una situación que se venía dando en la iglesia en Colosas. Ustedes se acuerdan que Epafras fue el fundador de ella y le dio la noticia a Pablo. Pablo se encontraba encarcelado, acerca de que en esa región, en Colosas, la iglesia estaba siendo atacada por medio de doctrinas y falsas enseñanzas, de personas que querían alejar a la iglesia de los fundamentos del evangelio y llevarla hacia la observancia de la ley, hacia guardar ciertas costumbres y tradiciones humanas, pervirtiendo así el evangelio. Así que en esta carta Pablo, a pesar de que no hace una descripción muy detallada acerca de las enseñanzas falsas, dicen algunos comentaristas que es difícil identificarlas, pero por lo que él escribe podemos ver algunos rastros acerca de lo que enseñaban los falsos profetas. Pero sea cual sea la forma en que lo falso quiera venir a atacar la iglesia, solamente hay una forma de poder responder a ella. Y fue la forma en que Pablo lo hizo. Porque si nos vamos al capítulo 1 para ir haciendo el contexto, vemos que Pablo responde a la amenaza haciendo lo que tú y yo debemos hacer ante la amenaza. Es enfocarnos en Cristo. Porque Cristo es suficiente. Dígalo conmigo. Ese es el título del mensaje. Cristo es suficiente y estamos completos en el Dios Hijo. ¿Cómo respondió Pablo? Exaltando a Cristo. No exaltando al enemigo, no exaltando al falso profeta, no exaltando al falso maestro, exaltando a Cristo. Y de una forma, iglesia, que Colosenses es un libro maravilloso porque tiene quizás el recuento más grande de exaltación a Cristo. Tú quieres conocer a Cristo verdaderamente, métete en el libro de Colosenses y podrás ver toda la grandeza. Porque estamos acostumbrados a escuchar: no, Cristo, sí, yo creo que conozco a Cristo. ¿Cuántos creen que conocen a Cristo? Pero Cristo es mucho más allá de lo que tú y yo podemos pensar o entender siquiera. Miren lo que dice
lo que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versos 13 al 21. Si quieres puedes tomar nota acerca de lo que Pablo comienza a exaltar a Cristo, mostrándonos quién es Él, su obra, lo que Él ha hecho. En esa porción vemos algo, que Dios a través de Cristo había librado a la iglesia de las tinieblas y los trasladó al reino de Cristo. Versículo 13. Vemos que en Cristo ellos habían sido rescatados y tenían perdón de pecados. Versículo 14. Cristo es la imagen del Dios invisible. Muchas veces nosotros pensamos en Cristo como ese buen profeta, esa persona santa, pero Pablo está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, es la representación del Dios invisible. Es decir, que cuando tú ves a Cristo, estás viendo al Dios invisible. También dice, Cristo es el primogénito de toda la creación, versículo 15. También dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas y son para Cristo. ¿Habías pensado esto? Cristo no fue ese personaje que nada más vino en Mateo, que vino en el pesebre, sino que en Cristo fueron creadas todas las cosas. El sol, las estrellas, el universo, la tierra, los animales. Tú fuiste creado en Cristo. Y además de que fueron creadas todas las cosas en Cristo, dice que Él es el heredero de todas las cosas. Es decir, todo fue hecho para Él y todo es para Él. Todo fue hecho por Él y es para Él. También dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cristo tiene en todo la primacía. El primer lugar lo tiene Cristo. En la creación, en los que resucitaron entre los muertos, en todo Cristo tiene el primer lugar. Y te pregunto, en tu corazón, ¿Cristo tiene la primacía? En mi corazón, ¿Cristo ocupa el primer lugar? Cristo tiene la primacía en todo y debe tener la primacía también en nuestras vidas. Dice, en Cristo habita toda plenitud. Por medio de Cristo, el Padre reconcilia todas las cosas. Aquello que se alejó de Dios en Adán, en Cristo es reconciliado. Ese mundo que se dañó por el pecado, en Cristo es restaurado. El hombre que es alejado de Dios por el pecado, en Cristo es acercado. Todo eso le estaba diciendo Pablo. Por Cristo, nosotros, los creyentes, ellos en Colosas fueron presentados delante de Dios como santos, sin culpa y sin mancha. Qué hermoso. Que a través de Cristo, tú pecador y yo pecador, somos presentados sin culpa y sin mancha delante de Dios. Eso cantábamos en Mi Roca. Pero Pablo afirma algo. A pesar de que ellos sabían todas estas cosas, venía el ataque, pero Pablo afirma algo importante que también es importante para nosotros creyentes hoy. Capítulo 1, verso 23, si puedes seguirlo, dice: esto Él hará si en verdad permanecen, ¿cómo dice? Firmes en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza de ¿qué? Del evangelio que han oído. Están escuchando falsas doctrinas, pero ustedes permanezcan en la fe y permanezcan firmes en el evangelio. Eso le dijo Pablo en el primer capítulo. Pero ahora vamos al capítulo 2. Ya nos acercamos, hermano, tenga paciencia. Para entender el capítulo 2, yo quiero que usted tenga la ilustración de usted cuando era niño o adolescente.
O usted que es padre, y como padre, usted hace ciertas recomendaciones a sus hijos para que tengan cuidado, ¿no? No hable con extraños, ¿sí o no? No abra la puerta a nadie. Si llaman y dicen, no, su tío le pasó un accidente y tiene que venir acá, o bueno, tiene que transferir algo porque ya es más moderno, aneque este número, transfiérale para que pueda salir de ese problema. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Verdad? Mentiras con cierta apariencia de verdad, que son las más peligrosas, ¿no? El error más peligroso para nosotros es aquel que tiene cierta apariencia de verdad. Así que en el capítulo 2, Pablo comienza a hacerle unas advertencias a ellos. Y siempre dice, por lo general, nadie. Capítulo 2, verso 4, dice, nadie los engañe. Dice, nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Los engañadores en ese entonces, como hoy, utilizan argumentos persuasivos. Cosas que parecen la verdad, que tienen cierta apariencia lógica. Ellos no negaban, escúchame bien para que hoy tú también lo identifiques, los falsos profetas no negaban a Cristo completamente. Pero decían, Cristo no es suficiente para la salvación. Cristo sí, un buen profeta. Pero Cristo no es suficiente para la salvación. ¿Has escuchado tú eso? ¿Hoy lo escuchas? Cristo no es suficiente, necesitamos algo más. Los falsos maestros decían, necesitan un conocimiento superior, pero no de la Escritura, de otras cosas. Un conocimiento, una sabiduría escondida en misterios, que solo a ciertos se le podía revelar. No era algo general, era para los iluminados. Eso decían los falsos maestros. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo para ese peligro? Dice capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en ¿qué? ¿Verdad? Recuerden la instrucción, recuerden permanecer en Cristo, en la fe. No se muevan de la fe, arraíguense en Él. ¿Saben por qué? Porque Cristo es suficiente. Ellos decían, necesitan algo más, pero Pablo dice, Cristo es suficiente. Otra advertencia, la primera advertencia es, nadie los engañe con razonamientos persuasivos. La segunda advertencia que le dijo, ¿cuál es? Versículo 8, 2:8, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Miren lo que acontecía allí en Colosas, que puede que mucho de esto se vea hoy también. Era una mezcla peligrosa de cosas. Iglesia, la verdad es solamente una, pero la mentira tiene muchas facetas. Así que ten cuidado con ello. Había, en esos maestros, llamaban a que buscaran una filosofía, unas creencias que mezclaban gnosticismo primitivo, mezclaban filosofía griega, mezclaban tradiciones judías. Todo eso estaba mezclado en las enseñanzas que ellos les daban, con una apariencia de sabiduría. ¿Cuántas personas, si tú ves los carteles de pronto en la pared y dice gnosis, el conocimiento, una sabiduría escondida? Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo para ello? El amor a la sabiduría en sí no está malo,
pero ellos buscaban una sabiduría que no es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Cristo mismo es el misterio. ¿Cómo explicas tú ese gran misterio de que el Dios que hizo el universo se hizo hombre? No hay más grande misterio que ese. No hay más grande sabiduría que la de Dios. No hay más grande sabiduría que el plan de salvación que Dios ha hecho de que el hombre sea salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay sabiduría más grande. Ustedes, le digo, están completos en Cristo. Si tú estás lleno, hermano, sobre todo ahora en diciembre. Hay una hermana que dice, no me cabe una menta más. Pero cuando llega el postre hay espacio. Pero espiritualmente, iglesia, si estás completo, no necesitas más nada. Si tienes a Cristo, no necesitas más nada. Pablo pasa, aquí en el capítulo 2, antes de llegar a la parte que nos corresponde hoy, pasa de esas verdades tan grandes, ¿verdad? Que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, que Cristo es el creador de todo, que a Cristo le pertenece todo, pasa y las traslada a lo que es la obra de Dios en ellos. O sea, baja aquello a ellos y dice en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, les hace ver algo y les recuerda lo que ellos eran en Cristo. Pablo les recordó las verdades acerca de la plenitud que tiene el creyente en Cristo. Versículo 9 les dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios corporalmente. ¿Por qué es importante esto? Los falsos maestros, incluso en el día de hoy, tienen la idea de que lo espiritual es lo bueno y lo material es lo malo. Hay muchas corrientes que tienen esa idea. Así que Pablo le dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿En qué forma? ¿Espiritual? Corporalmente. Es decir, ese Dios sublime, maravilloso, invisible, espiritual, tomó cuerpo de hombre. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios habita. Y ya que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, si Cristo entra en el hombre, ¿qué va a entrar, iglesia? ¿Qué va a haber en el hombre que tiene Cristo? Es decir, está completo. ¿Te sientes vacío y buscas llenar ese vacío con alternativas a Cristo? Va para el fracaso. Porque Cristo es lo que completa al hombre. Nosotros estamos completos en Cristo, el Hijo de Dios. Y termina allí recordándoles la obra de Cristo dentro de ellos. ¿Se acuerdan? El Dios maravilloso que hizo el universo hace su obra en el hombre. ¿Qué hizo Cristo en ellos? Hizo una circuncisión, ¿se acuerdan? Una circuncisión espiritual. ¿Qué hizo Cristo? Quitó la vieja naturaleza pecaminosa de los creyentes, versículo 11. Les hizo morir y resucitar espiritualmente con Cristo, versículo 12. Cuando estaban muertos en sus pecados, les dio vida, versículo 13. Cristo anuló el acta con los cargos que había contra ellos y la eliminó clavándola en la cruz, versículo 14. ¿Y qué más hizo Cristo? Cristo despojó y triunfó sobre los poderes y las autoridades espirituales en la cruz. Versículo 15. Y llegamos a la parte nuestra, a la parte de hoy. Después de todas esas razones, Pablo dice, por tanto, diga conmigo, por tanto, por todo lo anterior, por tanto, primero, nadie los juzgue o nadie se convierta
en sus jueces. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Versículo 16, capítulo 2, verso 16, le dice Pablo: por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes. ¿Con respecto a qué cosa, iglesia? Comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con esta parte? Estaba diciendo, si ustedes están completos en Cristo, si Cristo ha hecho esa obra maravillosa, si Cristo pagó la deuda, si Cristo cumplió la ley, ¿cuál es la razón para que dejen que alguien lo juzgue? No dejen que nadie lo juzgue. Pero respecto a qué cosas, la clave está en lo que dice. ¿Con respecto a qué? Comida o bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. ¿A qué se refiere esas cosas específicas? Se refiere a la ley ceremonial. ¿Verdad? La ley que prohibía ciertas clases de carnes. La ley que decía cómo tenían que preparar esas carnes. La ley que decía tienen que guardar estos días de fiesta, tienen que guardar el sábado. Los falsos maestros querían decirle, ustedes tienen que hacerlo, pero ellos no tenían que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo cumplió todo. Porque Cristo es suficiente. Escucha esto. La obra de Cristo en el creyente, tú si eres creyente, es suficiente y completa. Por tanto, al estar en Cristo y no bajo la ley, nadie podía condenarlos. Aquellas leyes y ritos que pretendían imponer en otros no era lo definitivo. Esas leyes, dice, son solamente sombras. Yo quiero que mires hacia acá, hacia la pantalla. ¿Tú ves? ¿Alcanzas a ver mi sombra? ¿Sí? Yo no. Es más rápida que yo. La sombra representa, en este caso, mi cuerpo, ¿verdad? Pero la sombra no soy yo. La sombra no es la realidad. La sombra es simplemente una representación. Pero ¿quién es la realidad? Este cuerpo es la realidad. Las leyes rituales, las ceremonias, los ritos, muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento eran sombras. ¿La sombra es la realidad? No. ¿Cuál es la realidad? Cristo es la realidad. Escucha, el arca, la zarza, el tabernáculo, los corderos, la roca de la cual brota agua, los profetas, el sacerdote supremo, los reyes, el buen pastor, todo simplemente es una sombra de lo perfecto que es Cristo Jesús. Cuando tú ves las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, en ese momento, puedes ver a Cristo en cada uno de los libros. ¿Te acuerdas cuando Jesús, después de resucitar, se acercó a unos discípulos en el camino de Maús? Que Él se acercó y ellos ni siquiera sabían quién era. Dice Lucas 24:27 que Jesús hizo esto. Comenzando por Moisés, es decir, por el Génesis, por el Pentateuco, y continuando con todos los profetas en su camino, continuando con todos los profetas, ¿qué hizo Cristo? Les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Cristo le estaba mostrando que en Génesis Él estaba. Cristo le estaba mostrando que en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, Él está en Samuel, Él está en toda la Escritura. Él es la verdad. Las sombras eran anuncios, Cristo es la realidad. Las sombras eran imperfectas. ¿Cuántas veces queremos parecernos a Rey David, verdad?
y vencer nuestro Goliat, pero no, David es imperfecto. El rey perfecto por siempre, ¿quién es? Cristo Jesús. Aquellos que querían sacrificar animales aún por el perdón de sus pecados, esos animales son sombras y son imperfectos. Pero ¿cuál es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo. Él es la verdad. Él es la verdad. Miren lo que dijo el pastor Joselo con respecto a usar la ley incorrectamente. Dice: el uso incorrecto de la ley tiene un enfoque legalista. La usamos para pensar de una forma moralista. Si haces esto y esto, serás aceptado delante de Dios. Pero escucha, todo cristiano debe afirmar que el único que ha obedecido completamente la ley es Cristo. Por consiguiente, solo por los méritos de Cristo somos aceptados por Dios. Quizás ellos le estaban diciendo: no, hey, tú no estás guardando el sábado, tú no estás guardando el día de reposo, Dios no te acepta. Pero ¿quién fue el que cumplió la ley perfectamente? Solamente Cristo. Y solo por lo que Él hizo, nosotros somos aceptados con Dios. ¿Cuántos llevamos unas cargas en nuestro corazón, pensando que somos insuficientes, que no leemos lo suficiente, que no estudiamos lo suficiente, que no testificamos lo suficiente y nos sentimos inseguros de acercarnos a Dios? Pues la verdad del Evangelio es que por los méritos de Cristo tú eres aceptado por Dios. Cristo es el que nos presenta sin mancha, sin arruga, sin culpa delante del Padre. Así que no eres aceptado ni rechazado por guardar leyes rituales. Eres aceptado en el amado que es Cristo Jesús, si estás en Él. Si estás en Él, eres aceptado. Amén. Así que una advertencia: no dejemos que otros nos juzguen acerca de leyes rituales, o no nos pongamos nosotros en el lugar de los jueces por otros por no guardar leyes rituales. Porque Cristo es. Amén. Así usted no repita: Cristo es suficiente. La primera advertencia, ¿cuál fue? Que nadie los juzgue. La segunda advertencia, ¿cuál es? Nadie los haga cautivos o nadie los defraude. Ojo, hijo, ten cuidado. Nadie se convierta en tu juez. Ojo, hijo, ten cuidado. Nadie te defraude. Versículo 18, capítulo 2. Dice: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. ¿Qué estaba advirtiéndole Pablo a la iglesia en Colosas? ¿Qué enseñaban los falsos profetas? Enseñaban esto: tú no eres lo suficientemente digno para acercarte a Dios. Tienes que ser humilde y buscar la intercesión de los ángeles. Tienes que ser humilde y buscar otros mediadores, porque tú no eres suficiente para acercarte a Dios. Pero Pablo le dijo: nadie le robe su premio. ¿Cuál es ese premio? El gozo de la salvación por medio de Cristo Jesús. No dejen que nadie les coloque a alguien en la mitad entre Dios y ustedes, sino solamente Cristo Jesús. Ellos enseñaban: no, tú tienes que adorar a los ángeles. Ellos decían que tenían visiones en medio de éxtasis y que para calmar a las potestades tenían que adorar a los ángeles.
los ángeles, las potestades. Por eso Pablo dijo que Cristo triunfó sobre las potestades. 1 Timoteo 2:5. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con hoy? Hoy tiene mucho que ver, porque hay muchos que están animando a la gente a pedirle a su ángel guía. Yo tengo un ángel guía. O a pedir ángeles que me guarden. Exacto. Enviamos ángeles con espadas desenvainadas alrededor nuestro. Amén. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, iglesia, para acercarme a Dios Padre, no necesito ir a María para que María interceda por mí ante Jesús y Jesús me lleve al Padre. No, hay una vía más corta. ¿Cuál es? Un solo mediador, que es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos y nosotros podamos acercarnos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y Apocalipsis 19:10 nos advierte acerca de adorar ángeles, así que tengamos cuidado de no hacerlo. Apocalipsis 19:10 dice Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis: entonces caí a sus pies para adorarlo, a los pies del ángel. Y el ángel le dijo: no hagas eso. Literalmente, no, cuidado. Yo soy, dijo el ángel, consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Qué le dijo el ángel? No me adores a mí, adora a Dios. No debemos adorar a ninguna criatura. Ninguna criatura tiene que estar en el lugar del Creador, porque eso se llama idolatría. No podemos adorar. Y fíjate que aquí Pablo también nos muestra algo: el origen de las falsas enseñanzas. ¿Tú quieres saber el origen de las falsas enseñanzas? Sin saber los pormenores. Muchas veces somos como inquietos, ¿no? ¿Qué piensan este grupo? ¿Qué piensa este grupo? Pero yo te voy a decir el origen que nos da Pablo de las falsas enseñanzas. Dice ahí mismo en el versículo 18: basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. Es decir, las falsas enseñanzas creían o creen en supuestas revelaciones que los filósofos recibían en sus estados de éxtasis. Te pongo un ejemplo contemporáneo. La fundadora del adventismo, Elena White, dice Wikipedia que tuvo alrededor de 2000 visiones. Pero ¿cuál es el fruto de su enseñanza? Guardar el sábado estrictamente, comer solo verduras, abstenerse del alcohol y del café, leyes, porque recibió visiones. Un ejemplo que nos di esta mañana: el que fundó el mormonismo, José Smith, recibió de un ángel moroní unas placas de hierro que él traducía de una manera muy chistosa. Se ponía un sombrero en la cabeza, en la cara, y dictaba las revelaciones supuestas del ángel. Visiones fruto de una mente carnal. Visiones de un corazón pecaminoso que no se conforma a Cristo, que es la suficiencia. Yo puedo caer en el error, tú puedes caer en el error cuando dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo y dejemos la suficiencia de las Escrituras y la suficiencia de Cristo. Amén. Pero Pablo ahí también da un secreto maravilloso.
¿Cómo podemos crecer espiritualmente? El verdadero crecimiento de Dios, porque ellos promovían un crecimiento con sabiduría oculta. Pero ¿qué dice Pablo? Envanecidos sin causa por su mente carnal, nuevamente en el versículo 18, pero no agarrándose o no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que da Dios. ¿Qué significa esto? Que tu verdadero crecimiento espiritual, mi verdadero crecimiento espiritual, el que da Dios, solo ocurre cuando estamos unidos en amor en la iglesia, unidos a la cabeza que es Cristo. No hay crecimiento espiritual de parte de Dios fuera de la iglesia. En tu culto privado y personal solamente, fuera del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, no hay crecimiento. No vas a crecer de la manera en que Dios quiere que crezcas. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia del Señor para poder crecer. Tengamos cuidado de aquellos que menosprecian la importancia de la iglesia. Tengamos cuidado nosotros mismos y no permitamos que el orgullo nos aleje del rebaño. Tengamos cuidado nosotros. Descuidar el tener comunión con la iglesia local es una señal que nuestro corazón anda mal y la raíz de falsas doctrinas. Miremoslo, tengamos cuidado fuera, pero tengamos cuidado a nosotros, de nosotros mismos. Primera advertencia, ¿cuál fue? Nadie se vuelva jueces de ustedes. La segunda, nadie los defraude de su premio. La tercera, y esta es bien sutil, tengan cuidado de las tradiciones de los hombres. Versículo 20 dice: si ustedes han muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? ¿Qué está describiendo Pablo aquí? Tradiciones de los hombres. Y está describiendo aquí legalismo. ¿Cómo lo sabemos? Escuche estas características del legalismo para identificarlo en nosotros, no en los demás, en nosotros mismos. Una religión legalista se define por los no, es decir, no hagas esto, no hagas aquello. Por eso Pablo dice: no manipules, no gustes, no toques. Una religión legalista se destaca por promover las enseñanzas de hombres y ponerlas al nivel de la palabra de Dios. Es decir, a Dios no le gusta que usted no tenga la falda 20 centímetros debajo de la rodilla. No te puedes maquillar. No puedes usar aretes. No. Pero solamente son preceptos y enseñanzas de hombres, de una religión legalista. ¿Qué es el legalismo? Es el hombre tratando de alcanzar a Dios, tratando de justificarse a sí mismo, guardando una lista de reglas. Eso es legalismo. ¿Hay legalismo en nosotros? ¿Hay legalismo en nuestro corazón? ¿Tratamos de alcanzar a Dios por nosotros mismos? ¿Tratamos de justificarnos por nosotros mismos, por lo que hacemos o no hacemos? ¿Qué sucedía? Los que hacían esto allí en Colosas, los que guardaban, además del evangelio, que es por fe solamente, y guardaban la ley de Moisés, se enorgullecían. Se creían más que los demás. El legalismo hace que nos creamos superiores
a otros. Eran aparentemente más sabios. El legalismo puede hacerte lucir más sabio, o más humilde, o más santo, ¿verdad? Pero la realidad es que el legalismo no funciona. Dice Pablo en el versículo 23, estamos terminando, dice: tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en golpear tu cuerpo, en dejar de comer, en abstenerte de cosas que Dios ha hecho para que tú participes de ellas. Tienen una apariencia de sabiduría, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo trata con todo lo de afuera, pero el corazón está podrido. Pero el corazón está alejado de Dios. El corazón está en perversión. Pidámosle al Señor de que no caigamos nosotros en el legalismo sutil. Tengamos cuidado en nosotros de decir: yo leo más la Biblia, yo oro más, yo testifico mejor, yo ayuno tantos días. Porque en apariencia de humildad, un orgullo se está cocinando dentro de nosotros. ¿Cuántos muchas veces prometemos: no, yo voy a ser mejor, voy a orar más, Señor, yo te prometo que voy a orar más, voy a buscarte más, voy a leer más, voy a testificar más, buscando agradar al Señor con ello? Pero dice: Cristo es suficiente. Estamos completos en el Hijo de Dios. Su obra maravillosa en la cruz, su obediencia perfecta, es la que nos ha dado salvación, vida y una relación correcta con el Señor. No somos salvos, escucha bien, iglesia, por guardar unas reglas. Somos salvos por una relación, no por reglas, por una relación. ¿Y esa relación con quién es? ¿Esa relación con quién es? Porque Cristo es suficiente. Quiero resumir el mensaje en 3 puntos. Primero, las leyes para ser aceptados por Dios son insuficientes. Otros medios distintos a Cristo son insuficientes. El legalismo para cambiar nuestro corazón, ¿qué dice usted? Insuficientes. ¿Qué? Porque solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Pongámonos de pie, iglesia. Yo quiero invitarte a que oremos en esta mañana y le demos gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Por Cristo. ¿Sabes cómo podíamos hacer, o en cuánto tiempo podríamos acercarnos a Dios si nos portáramos bien todo el tiempo, si guardáramos todas las leyes? Nunca. Pero Cristo lo cumplió todo. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Miren, el que creó el universo, Él está escuchando la oración. El que sustenta todas las cosas, Él está escuchando tu oración. Así que, dale gracias. Si has entendido el Evangelio, dale gracias. Porque el Evangelio no es lo del legalismo, nosotros tratando de alcanzar a Dios. El Evangelio es Dios bajando a alcanzar al hombre en amor por medio de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza y todo el reconocimiento a ti solamente, Señor.
Señor, y como cantamos, Señor, nuestra esperanza solamente está en Jesús. Señor, tú eres nuestra justicia. Tú eres, Señor, nuestra correcta relación con el Padre. Tú eres, Señor, nuestra verdad. Tú eres nuestro sustento, Señor. Señor, bendito Dios, que el corazón que se siente, Señor, en esta mañana, Señor, solo, incompleto, sea tu gracia, Señor, llegando a Él y llenándolo y haciéndole entender la plenitud que hay en ti, Jesucristo.